el título, como siempre, sale ahí de la misma palabra. Entonces dice la palabra del Señor, a partir del versículo 12. Dice, Él llama a las personas, pero según las buenas o las malas acciones que hayan hecho, se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Saúl. Entonces uno entendería y dice, él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones. Él no las llama porque sea bueno o porque sea malo. A ti te ha llamado, no porque hayas hecho buenas obras o malas obras, sino ¿por qué? Por entender el llamado, más bien, porque viene de lo alto. Entonces, por eso decía, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor, le dijo a Rebeca. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Y sonaría duro, pero realmente el que lo rechazó primero fue Esaú. Él rechazó a Dios y dijo, yo no quiero su progenitura, yo quiero el plato de lentejas. Y Dios dijo, ni modo, no lo quieres, entonces pondré a otro en la progenitura. A eso se refiere. Amé a Jacob, por eso, entendió. Y rechacé al otro, pues no quiso. Fue el otro el que no quiso. No fue que yo le puse a Esaú no quiera, no quiera. No, no, fue él el que tomó la decisión de comerse el plato de lentejas, de darle gusto primero a su carne, a su carnecito. Primero yo, ay, sí, pico tan cansadito. Venga, porque él venía de cazar. Esaú venía de cazar. Y dijo hasta que haga el almuerzo y todo. Y el hermano estaba ahí con el guiso de lentejas. El otro dijo, no, hasta que yo haga el almuerzo y todo. Venga, deme ahí un plato de lentejas. Y Jacob dijo, se lo cambio por la progenitura. Lo probó, le probó ahí la fe. Y el otro sacó y cayó, como digo yo, le midió el aceite. A mí me gusta también hacerlo. Hay veces la gente, así como Jacob, no se da cuenta y uno le está midiendo el aceite. Y le midió el aceite, venga, pues si quiere el platico de guiso. Y el otro ni corto ni perezoso dijo, hágale papá. Deme, no, yo no voy a cocinar y nada, venga, démelo. Y coja la progenitura, eso no tiene problema. Eso fue lo que pasó. Entonces dijo, no puede ser. O sea, porque la carne le mandó eso, porque no dominó la carne, pasó esto. Y eso era lo que Pablo había hablado en los capítulos anteriores. ¿Se acuerdan, no? Desde el 1 hasta el 8 habló del problema entre la carne y vivir conforme al espíritu. Y viene y mire, les está dando aquí el ejemplo. Dice, se prefirió la carne. En cambio, Jacob peleaba por el espíritu, lo espiritual, la progenitura. Yo, pues ni modo. Claro, amo a Jacob y rechazo al otro. O ¿cómo le hacemos? Entonces, 14. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Ahora usted ya entiende. Aquí hace la pregunta Pablo allá. Les dice, venga, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Porque amó a uno y rechazó al otro. Y ahora uno ya comprende, ¿cierto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, y ahora viene a darles otro ejemplo. Va a hablarles de Faraón y le va a hablar de los egipcios. Ya sacó de aquí a Esaú y a Jacob y ahora viene a hablarles de otra cosa, pero con el mismo sentido. Dice, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Así le contestó Dios a Moisés cuando pasaba allá lo de estando esclavos de Faraón. Y les dijo eso, entendiendo que la misericordia era para su pueblo que estaba esclavo y que no iba a tener misericordia con Faraón y con su pueblo. Eso era lo que le estaba diciendo a Moisés. Entonces dice uno, uy, tan malo Dios, todo lo que le hizo Faraón a Faraón y a los egipcios. No, 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 es que es igual que Saúl. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. Misericordia es la palabra misericordia significa hacerle un favor a alguien que me ofendió. Eso significa misericordia. Y el pueblo de Israel había ofendido a Dios y con él tuvo misericordia. Y el de Egipto
Dios no tuvo misericordia con él. No porque no fuera su pueblo escogido, porque se le fueron las luces, porque pensó primero en lo corporal, porque pensó primero en su carne. Eso le pasó también al pueblo de Egipto, a Faraón. Se le fueron las luces. Entendió mal el tema. ¿Cómo así, pastor? Explíquenos. Cuando José, el hijo consentido, el palomito de Jacob, el primer hijo que él tuvo con Raquel, su consentido, fue vendido por sus hermanos como esclavo y fue llevado a Egipto. Él llegó a Egipto y ellos le hicieron pasar al papá Jacob, que lo había matado una bestia. Y el pobre viejo estuvo mal porque era su hijo consentido. Este José fue a parar a Egipto. Y cuando él llegó a Egipto pasó las duras y las maduras, porque él llegó casi de 17 años. Y entró a la casa de Potifar y la mujer le tenía ganas. Y el pobre chino le tocó salir corriendo en desnudo. Y la señora de Potifar dijo que era él el que quería violarla cuando no era cierto. Y por eso lo mandaron a la cárcel. Y allá estuvo hasta los 30 años. 13 años estuvo allá. Y cuando salió, y aquí viene la clave, llegó a quién? A Faraón, porque él describía, interpretaba los sueños. Y el faraón tenía un sueño ahí repetitivo, que soñaba con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y espigos buenos y espigas malas. Y nadie le podía interpretar el sueño. Entonces José fue y se lo interpretó al faraón, porque ninguno de sus brujos le pudo decir cuál era la solución. Mas José sí, porque Dios estaba con José. Y José entonces se le explicó, vendrán 7 años de vacas gordas, de mucha abundancia, pero hay que ahorrar y almacenar todo ese trigo, porque después van a venir 7 años de vacas flacas. Entonces, como si tenemos el trigo almacenado, vamos a tener para los años en que haya escasez de alimento. Eso significan los sueños y eso. Y entonces el faraón se admiró y dijo, ahora te nombro segundo después de mí. Después de mí, dijo Faraón, tú eres quien gobierna sobre todo mi reino. Y déjeme decirle que el reinado de Egipto en esa época de José era el más grande. De hecho, es de los imperios, el de Egipto, de los que muchísimos años más ha durado, siglos de siglos, duró el imperio egipcio, los egipcios. Ese imperio duró mucho. Y le dio todo ese poder a José. Pero a José no se le fueron las luces. Y mire Faraón, porque José le dijo, después de que probó a sus hermanos y todo, le dijo a Faraón, Faraón, ¿puedo traer a mi familia, a mi papá Jacob y a mis otros 11 hermanos, hombres, y tenía también hermanas mujeres? Dijo, claro, tráelos. Y tu familia será como si fuera de la realeza, o sea, también de la de él. Dios había puesto un sentimiento noble en Faraón. Él había colocado en su Faraón. Él había colocado que aceptara a José. Y Dios le había colocado a Faraón que nombrara a José el segundo. Y José le correspondió. Y Faraón le correspondió al amor de Dios, porque le obedeció en todo lo que le dijo. Nómbreme a este muchacho, póngalo de segundo, permita que traiga a su familia. Y Faraón hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Nació bien Faraón con José, con el pueblo de Israel. Nació bien. Pero resulta que el pueblo de Israel entraron 75 y todos entraron a la parte de esa familia. Comían allá en el comedor con Faraón y con José, toda la familia judía. Pero resulta que la familia judía fue creciendo
Entraron 75 personas y fue creciendo y fue creciendo. Y al cabo de los años, porque ellos duraron 4 siglos y 30 años, es decir, 430 años allá en Egipto, ese pueblo creció tanto que llegó a ser casi 3 millones de habitantes. De hecho, cuando nace Moisés, se repite lo de Jesús. El faraón se le fueron las luces, se le olvidó este primer faraón, su antepasado, y por qué habían traído al pueblo de Israel y lo habían convertido, era de la mesa real, los pusieron fue de esclavos a trabajar para ellos, cuando eso no fue lo que nació en el corazón del faraón que estaba cuando José, esa no era la intención, pero se fue degradando. ¿Por qué? Por el poder, porque los demás faraones de ahí para abajo dijeron, no, aquí son las obras, las grandes pirámides, las grandes cúspides, los grandes monumentos. Yo cada vez que me muera me tienen que enterrar arca con lujo de detalles, con todos mis esclavos y todos mis tesoros, la plata, lo material, el poder, y se le fueron las luces. Tanto que el faraón en la época de Moisés mandó matar a todos los niños menores de 2 años, porque el hombre es el que coloca el esperma, y dijo, donde esta población siga creciendo, es que ya son más esclavos, el número de esclavos es mayor que el número de egipcios. Y un día esto se nos arma la revuelta y nos sacan del poder, porque están muchísimos, ya casi son 3 millones de personas, más que nosotros, nada, no más. Maten a todos los niños varones menores de 2 años, o si no, mi imperio, mi poder, mi fama, mi riqueza, se lo van a terminar consumiendo estos, maten. Y la mamá de Moisés, sabiendo eso, lo puso en una canastica y lo mandó por el Nilo. Y lo recogió la hija del faraón, a Moisés, y lo crió en la casa del faraón, a escondidas. Y después lo hizo pasar como el hijo de ella. Todo porque a Faraón se le cruzaron los cables de su antepasado, del antepasado de José. Por lo material, porque se le fue en la carne, porque decidió más el poder, el yo. Ay, venga, es que yo, es que mi poder, es que pobrecito yo. Y ya a esa época tenían 10 dioses diferentes. El dios de la comida, el dios del agua. Entonces tenían para cada cosa un dios y le ponían una estatua. Entonces, ¿sabían usted que existe? Ellos tenían la estatua de un sapo, tenían la estatua de una langosta, tenían la estatua de una mosca. Y contra todos esos dioses fue que Dios le mandó a Moisés. Dijo, yo le voy a demostrar que soy más Dios que cualquiera de esos, porque esos no son dioses. Y le mandó los mismos dioses para fregarlo. Le mandó sapos, le mandó langostas, le mandó moscas, le mandó de todo, para que entendiera que el verdadero Dios es Él y que se le habían torcido los cables y por eso se endurecía su corazón, porque se le torció el concepto inicial, el que dejó el primer faraón que estuvo con José, ese amoroso, ese misericordioso, ese que les tendió la mano, ese que les permitió comer en su misma mesa y ayudarse los unos a los otros. Todo eso se le torció. Y el otro pensó, el que estaba ya en la época, me dice, aquí lo que importa soy yo, mi carnecita. A mí no me van a quitar mi imperio y todo eso. Y ahora uno ya entiende. Y Moisés les está hablando de eso. De eso es lo que le está diciendo cuando les dice ahí. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. Y dijo, voy a tener misericordia de mi pueblo porque yo no los traje para que fueran esclavos. Pero la carne, el poder del faraón se torció. Él sí quiso eso. Y esa no fue mi intención desde el primer faraón de José. No, eso no era lo que yo quería. Pero se le torcieron los cables. Le pudo mal la carne. Y ahora no voy a tener misericordia. No la voy a tener. Solo con mi pueblo. Y a su pueblo lo protegió de todas las plagas que le mandó a Egipto. Y eso no es porque Dios fuera malo. Porque en el comienzo él lo tenía diseñado de otra forma. Y el hombre, como de costumbre, decide cambiar el plan de Dios. Y ahí empezó el decaimiento, el declive del imperio egipcio.
Ahí empezó. Dice uno, uy, esto es muy pasado. Esto ya es muy pasado, Señor. Y entonces entiende uno lo que va a decir aquí Pablito. Entonces les continúa diciendo. Pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti. Yo soy el que tengo el poder, no usted. Y de dar a conocer mi fama por toda la tierra. Porque si ustedes se creen que son el imperio más grande de la tierra, el egipcio, y era cierto en esa época, les voy a dar a conocer realmente quién es el todopoderoso. Porque el todopoderoso no es usted, faraón, soy yo. Uy, esto ya es pasado. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar, porque altos siglos que pasaron. Ahora bien, ustedes podrán decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, les dice Pablo, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso cuando usted hace de cocinar y las costillas las deja 3/4 o a medio asar, le preguntan, venga, no, es que yo quiero quedar bien asada, no quiero quedar 3/4 ni medio? No, usted decide eso. Y lo mismo aquí. Dios decidió eso cuando ya la época de Moisés, porque el plan de él no fue ese. Pero como el hombre cambió, entonces Dios toma decisiones, porque él tiene carácter. Dijo, no quiso, entonces ahora viene esto. Porque mi intención en el comienzo fue como el faraón que había en la época de José. Esa fue mi intención. Y después, como fue creciendo el número de esclavos, según ellos se les fueron las luces y cambiaron todo y trataron al pueblo de Israel mal. Ellos no fueron allá para ser esclavos. De hecho, si no es por José, de pronto ni el imperio egipcio hubiera existido. Y los salvó de esos 7 años de hambruna y todo eso. Y la forma en que le pagaron los faraones sucesores fue esclavizando al pueblo, cuando esa no era la intención de Dios, ni la intención de los primeros faraones. Pero se les torcieron las cosas por darle gusto a la carne, por tomar decisiones en la carne, por importarles más el poder, la plata, el oro. Y Dios dijo, bueno, así son las cosas, venga, ahora no voy a tener misericordia. He decidido sacar a mi pueblo, porque ellos no los he llamado a ser esclavos. Igual que usted y a mí le dice, no los hemos llamado a ser esclavos, sino a vivir en libertad. Y Moisés pasó igualito que Jesús. Menores de 2 años los iban a matar. Igualito que Jesús, sus papitos lo salvaron. Y para colmo, miren cómo es de irónico. José, el padre putativo de Jesús, ¿sabe dónde salvó a Jesús, no? Lo sacó de Israel y lo llevó a Egipto. En cambio, a Moisés lo sacó de Egipto y lo llevó a Israel. ¿Usted nos ha puesto a pensar en eso? Parece irónico, ¿no? Primero a Moisés de aquí, lo sacó de Egipto para llevarlo allá, a la tierra prometida. Pero al Señor Jesús, para salvarlo, lo sacó de Israel para llevarlo a Egipto. Ya cuando Egipto había cambiado, ya cuando podían entrar los judíos y no eran esclavos. Eso significa que uno ya puede moverse otra vez en el mundo sin necesidad de volver a pecar, volver allá, pero no me voy a contagiar y no se me va a pegar nada. Y Dios es muy poderoso y dice, uy, esto ya es muy pasado, pero muy pasado, porque el Señor Jesucristo cambia todo eso, diciendo, sí, es que puede más el espíritu que la carne. Y el plan de Dios era ese. Y les está diciendo eso. Dijo, yo había escogido a Faraón bien al comienzo, pero no quiso, entonces pongo a otros. Igualito que les está diciendo con Esaú. No quiso, bueno, lo rechazo. Entonces va Jacob y aquí les dice, puse al primer faraón, bien, esa era mi intención, bien,
Pero los que siguieron después no entendieron eso y se les fueron las luces, pues pongo a otros. Y se acaba el imperio egipcio y ahora viene Moisés a salvar a mi pueblo. Y después de los egipcios siguieron los asirios, y después de los asirios siguieron los medos, y después de los medos vinieron los persas, y después de los persas vino el imperio griego, allá Alejandro Magno, y después del imperio griego vino el imperio romano. Y ninguno entendía, dijo, ah, bueno, como nadie entiende, venga, los voy quitando y pongo a quien yo quiera, porque mi intención en el comienzo siempre es buena, pero el hombre es el que tuerce las cosas. Ah, bueno, pues si las tuerce pongo a otro. Y por eso entiende usted, no es por las obras, él no nos llama por las obras, buenas o malas. Él ve lo que ve desde el comienzo, la intención de adentro. Y eso es lo que Pablo les está enseñando. Dice, Dios nos escogió como pueblo. Ese era su plan. Pero nosotros torcimos las cosas y rechazamos a Jesús. Entonces él pone a otros, a los gentiles. Y lo mismo te habla a ti y a mí. Dice, a ti te he llamado, a ti te he escogido. Y te dice, te desafía, ¿me vas a torcer las cosas? ¿Me vas a torcer el plan y el propósito que tengo para ti por querer hacer el tuyo? ¿Me vas a imponer tus cosas y tus deseos? Anteponiéndolos ante los míos. Y entiende usted al final, ese último versículo. ¿Quién eres tú? Simple ser mortal para discutir con Dios. ¿Acaso puedes tú, que eres lo creado, decirle a Dios qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que Él tiene que hacer en tu vida? Cuando lo de Él es bueno, agradable y perfecto. Bueno, agradable y perfecto. ¿No es mejor hacerlo de Él? Y ese es un desafío ni el macho. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo allá a los otros. Venga, entendamos eso. Cambiemos el chip. Cambiemos la forma de pensar. A Dios no le vamos a torcer el brazo. No porque Él no quiera, y ay, ese Dios está. No, porque es que sus planes son perfectos. Su voluntad es buena, es agradable. Yo me gozo, disfruto en eso. Puede que ahora no lo entienda, pero más adelante uno lo entiende y lo disfruta. Moisés en medio de todo lo disfrutó. Vean la vida de Moisés, sus primeros 40 años, cuando fue allá adoptado por la hija del faraón, vivió rico, como un rico, lleno de lujos, haciendo sauna, edificando grandes monumentos, teniendo todas las comodidades, oliendo rico a perfumes. Y después de que mató a un egipcio por atentar contra un hebreo, entonces le tocó escaparse porque el que matara a un egipcio le figuraba la muerte y le tocó irse al desierto allá. Y el olor a perfume, Dios se lo cambió por el olor a chivo. 40 años fue de pastor, pastor de ovejas, hasta que quedó, se le quitó todo ese olor de perfume y quedó oliendo fue a chivo. Y hasta que cambió su manera de pensar. 40 años le costó a Moisés cambiar su manera de pensar y dejar de ver que no era lo material, lo que él había tenido en Egipto, que eso no era lo importante, los placeres que le daba a Egipto. Así Egipto le mostrara con todo eso, porque eran las grandes maravillas, estaban en ese entonces en Egipto. Los grandes letrados, los grandes números, la ciencia, la matemática, se había dado allá. Todos los lujos estaban en Egipto. Dios le quitó todo eso y lo mandó al desierto a oler a chivo y a aprender allá. ¿Sabe qué aprendió? Le dijo, venga, va a aprender es pastoreando ovejas. Ahí, y corderitos y cuidándolos. 40 añitos, papá. Hasta que entendió y cambió su forma de pensar. Hasta que él no dijo, uy, la calidad de vida está en Egipto. Allá es lo último que hay en la moda, en ciencia, en tecnología. Todos los placeres, el sauna, todo está allá. ¿Qué calidad de vida en la Egipto? Déjeme decirle que no. ¿Qué ejemplo el que dio Dios? Dijo, ¿sabe dónde está la calidad de vida? Con los chivos. Y con su mujer, con Sara. Allá es donde está la calidad de vida. Y allá es donde usted tiene que aprender.
Y Moisés aprendió. Y cuando regresó, pudo regresar con su corazón limpio, sin extrañar nada de los lujos que había tenido los primeros 40 años. Y entendió que lo más importante era el propósito de Dios y que donde Dios lo había puesto era lo mejor para él. Porque él no iba a discutir con su creador. No iba a decirle, no, mire, es que esto es lo que yo me merezco. Esta es la carnecita. No, él entendió, Moisés. Y qué ejemplazo el que da Dios. Y hoy nos habla y dice, uy, Señor, precioso Señor, precioso eres tú. Tus planes son perfectos. Y eso es lo que les está enseñando acá. Y les coge este otro ejemplo para hablarle a sus coterráneos, porque él quiere darles otra oportunidad. Nuevamente, vengan judíos, otra oportunidad. Y Pablo tenía en su corazón también el hacerlo. Así como Dios lo tiene con nosotros. Venga, otra oportunidad. Tengamos otra oportunidad de volver a arrancar con el Señor. Él es un Dios de oportunidades. La decisión la tomo soy yo. Y esa es la invitación que nos ha hecho todos estos días. En amor, porque Él no está amenazando. Él simplemente está diciendo, miren, siempre mis planes son perfectos. Yo soy el diseñador, el creador, y no los voy a cambiar. Los que los cambian son ustedes y se los he demostrado. Esaú cambió mi plan. El faraón que estuvo con José lo tuvo bien y los descendientes no lo entendieron y cambiaron mi plan. Los subsecuentes faraones lo cambiaron, pero mi plan sigue siendo el mismo. Porque mis pensamientos no son de maldad, ni estos con Faraón, con Egipto, no eran de maldad, sino de qué? De bienestar. Eran de bienestar, pero no lo quisieron. Iguales con otros, porque no tiene pensamientos malos para nosotros, todo lo contrario, buenos. Y sus pensamientos son más grandes que los míos. ¿Y Dios le habla a uno o no te está hablando a ti? Y nos desafía. Siempre Él plantea un desafío. Hijo mío, ¿qué vas a hacer con esto? Igual que les decía allá a estos judíos que no estaban convertidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Seguimos en las mismas o cambiamos? Y si tiene un propósito para mi vida y no lo voy a cumplir, va a poner a otro. ¿Qué le digo a él? Póngalo, hágalo. Déjeme aquí a mí tranquilito. Y ahí está. Dios es hermoso, por eso es papito Dios, papito. Ese papá que educa, ese papá que orienta, ese papá que da instrucciones. Por eso cuando Él nos dijo no hace mucho, tome nota, mi hijo, tome nota, escriba las instrucciones que yo le doy para que las esté recordando, venga, es esto. Y el Espíritu Santo le ayude, le coopere, le colabore a llevarlas a cabo. Porque en eso está Él. Él viene y nos consuela, nos enseña y nos guía. Y uno dice, sí, papito Dios, voy a hacerlo a tu manera. Ya entiendo la explicación de qué es vivir conforme al Espíritu. Moisés lo entendió y empezó a entender que eran tus instrucciones y empezó a vivir conforme a ellas. Y eso Él espera de nosotros. Y si tú vuelves y juegas como en estos días, lo has entendido y tu corazón está dispuesto a hacerlo, le vas a decir a Dios que sí estás dispuesto a hacerlo. Con un fuerte